En realidad no costó llegar porque todavía cuando nosotros fuimos a la escuela todavía no llovía. Claro. El tema sucedió en la escuela de Maldonado, que es donde trabajamos, que con los chicos ya en la escuela, que eran muy pocos, era a la realidad, en el momento que se largó la lluvia con todo y el granizo, fue lo que hizo que bueno, que tuviéramos que llamar a la familia porque había entrado un poco de agua en la biblioteca, en dos de las aulas, que no pasó a mayores, pero que bueno, hubo que llamar para que vengan a retirar a los chicos, y bueno, todo lo que implicó esa tarde de ayer. Recién, Soledad, leía de pe a pa lo que escribiste en tus redes sociales comentando lo de ayer. Me gustaría que amplíes y que digas, ahora pasadas algunas horas, lo que quieras decir respecto de lo vivido y que en cualquier momento puede volver a darse, ¿no? Porque Sí, tal está cual. lloviendo cada ratito. En realidad me pasó algo particular porque bueno, yo después que terminó la escuela, que nos fuimos, nos retiramos un rato antes, 40, 50 minutos antes de la escuela, después que se fueron todos. Eh, y bueno, nada, yo vivo en el barrio universitario, viví ya la inundación, eh, estoy a una cuadra y media del canal Maldonado, por Casas de la Rayán, en el Mitre, y, y nada, lo que pasó fue que yo una vez que llegué a mi departamento y como que bajé los decibeles de lo que habíamos compartido y vivido con mis compañeros, nada, escribí lo que escribí porque en realidad lo sentí así como docente, como maestro. En mi caso trato de ser como maestro lo más comprometido que puedo desde mi lugar, con todo lo que implica la educación en general hoy. Y bueno, lo trato de vivir así. Pero bueno, ayer fue bastante complicado porque más allá de todo lo que pasó, nosotros tuvimos, por ejemplo, yo había perdido en la inundación mi auto, gracias a Dios lo pude recuperar por el seguro, si no, no tendría auto, pero el auto mío y el de otros compañeros estaban estacionados en una de las calles que está al costado de la escuela, por ejemplo, y fue un río literal, tuvimos que salir con el agua de la lluvia, más el granizo, a tratar de correr los autos para que no entrara el agua dentro de los autos. Pero más allá de esa situación que cuento, en mi caso me quedó grabado muy fuerte las familias que fueron desde las 3 menos cuarto más o menos hasta las 4 de la tarde a buscar a los pocos chicos que habían ido. Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo sexto año y quinto, los de sexto no fue ninguno, pero quinto habían ido 6. Y así en todos los grupos hasta el primero, 3, 4, 5 alumnos. Pero bueno, ver a las familias que iban algunos caminando en moto, algunos con paraguas, sin paraguas, muy pocos van con autos porque la escuela donde nosotros estamos es la más cercana a tierras argentinas. Y bueno, verlos a mitad de la tarde, que vienen a buscar a sus hijos o a su nieto o a quien sea de la escuela y volverse caminando, la realidad concreta es que nosotros sabemos que muchas de esas familias que se vuelven así, zapatillas mojadas, que no tienen otro par de zapatillas para decir, bueno, hoy yo a la mañana tengo otro par, mando a mi hijo a la escuela, o la ropa se le secó, lo que fuera. Muchos de los chicos van con buzo, algunos padres llegaban con una campera más grande por ahí para ponerle a los chicos para que no se mojen. Compañeras mías que, por ejemplo, algunos alumnos míos de primero le pusieron eh, en bolsa los útiles escolares para adentro de la mochila para que no se mojen más, porque imagínate que parece una tontería o lo que uno dice, ¿no? Pero bueno, mojarse un cuaderno para muchas de las familias implica que ese cuaderno se pierde. Claro. Y bueno, el docente después tiene que tratar de ver cómo dentro del aula recuperar todo eso. Pero bueno, esas imágenes frente a una situación que ya desde antes de ayer a la noche se sabía que iba a pasar o que podía estar en las posibilidades, porque obviamente que todos sabemos que lo del pronóstico no es siempre dar en el clavo, es un pronóstico Claro. y es una alerta porque puede pasar o como no puede pasar. Pero bueno, se mueve mucha gente, en este caso muchos docentes, muchos auxiliares, muchos alumnos, muchas familias,
Y, y bueno, desde la noche anterior estaba el tema de que si se suspendían las clases, si no y demás. Y hay todo un ida y vuelta entre todo eso que, que tiene que ver con quienes toman la decisión y en este caso, por eso fue la escritura mía, por decir, en la red, ¿no? En este caso, para mí hubiera sido totalmente oportuno desde el mediodía suspenderlo, porque no hace a la profundización de la clase que nosotros podemos dar, que haya clase un día o no haya clase, porque vos imagínate que el día de ayer lo más importante fue que los chicos alcanzaron a tomar la leche y comer un pan con dulce, porque después se fueron a su casa. Hoy no sabemos cuántos chicos van a ir, porque tampoco sabemos qué pasó durante toda la noche y hoy el día sigue estando inestable. Entonces, bueno, es una Sí. realidad que Además como que golpea. me quedé pensando en lo que dijiste, con esta humedad, con una lluvia que no paró, cómo se seca para hoy la zapatilla, cómo se seca la campera, cómo se seca la mochila, cómo se seca el pantalón. Es que es una realidad que se vive en muchas escuelas de la periferia. Hay muchos docentes que tratan de, como en el caso nuestro y demás, tratar de resolver muchas situaciones que exceden lo que es adentro del aula, lo que vos querés hacer. Te entiendo. Entonces, esta situación de ayer, por ejemplo, no sé, yo tengo la imagen todavía de, por ejemplo, una abuela que había ido a buscar, porque la madre no podía ir a buscar a los hijos, se llevó a los hijos de ella, a 5 más, todos caminando, y se iban y, bueno, la lluvia estaba. Entonces, esa imagen que vos tenés de decir, ¿cuál es el sentido de esta situación? Por qué tiene que pasar esto por una suspensión que no hubo? Cuando, por ejemplo, muchas escuelas privadas de Bahía al mediodía tomaron esa decisión. Entonces, es una realidad, la gente de Villarino, en Punta Alta, también había suspendido. Sí. Para los que vivimos la inundación es muy complejo porque toda alerta, sobre todo naranja, revive de alguna manera lo que nos pasó. Te comprendo Y perfectamente, Marcelo, porque recién estábamos hablando acá con Soledad y con Mauro, que es lo que uno siente. A mí por lo menos me pasa cada vez que hay un poquito de viento y cada vez que se juntan dos nubes. Uno está hipersensibilizado frente a los dos cachetazos que recibió Bahía en tal sentido y la ciudadanía en estos 2 últimos años. Te comprendo claro, perfectamente. Eh, yo quiero preguntarte lo siguiente. El punto básico de tu escrito, al menos así lo entendí yo, es que estás reclamando que alguien con responsabilidad y no que tome una decisión y no que se pasen la pelota, por decirlo muy groseramente. claro, hay una realidad que tiene que ver con, bueno, nada, creo que con todo, con la política educativa, con un montón de cuestiones. Pero la realidad concreta, por lo menos por lo que yo vivo, o que a veces experimentamos como docentes, es que para el directivo muchas veces es difícil tomar una decisión como la suspensión de clases. Parece muy fácil y, y parece como rápido y demás, pero muchas veces esa decisión es con una presión porque sabe que después tal vez de más arriba va a haber todo un cuestionamiento de por qué se suspendió, cuál fue el tema y demás, qué sé yo. Y a veces el directivo, entre la presión de suspender y ver qué es lo que va a suceder más arriba, eh, no termina suspendiendo las clases y bueno, y a veces pasan situaciones como esta que no pasaron a mayores, gracias a Dios, porque si la lluvia había sido más intensa, tal vez el agua sigue entrando más, y ahí en el barrio, porque en Villanocito yo vi unas imágenes después por otro lado, que Villanocito también había estado llena de agua en las calles y demás. Pero bueno, a lo que yo voy es que a veces hasta gremialmente se consulta a jefatura y jefatura muchas veces sale la respuesta de que cada directivo tiene la potestad o la facultad para poder decidir y demás, pero la realidad es que todos los docentes ayer, muchas familias que preguntan por los grupos que nosotros tenemos de WhatsApp y demás, qué es lo que sucede, y vos no podés darle una respuesta a esa familia y decirle, bueno, no vengan a clase. Yo voy a ser honesto en lo que me pasó a mí, a las familias que yo conozco, que tengo a mi cargo, que los alumnos míos comparten y demás,
sabemos la realidad donde nosotros estamos, ahí en Maldonado, en Villarosito, que días como hoy faltan mucho los chicos, se ausentan, porque es muy difícil llegar por el colectivo, porque no tienen la bus, porque se tramita, igualmente no llegan, porque la calle, la salida a su casa es muy difícil. Bueno, pasan miles de cuestiones. Lo concreto es que, en mi caso, los papás te empiezan a preguntar, profe, hay clase, mañana se suspenden las clases, ¿qué hacemos mañana? Y demás. Entonces, en mi caso, como maestro, yo siempre le digo lo mismo. Familia, nosotros es una situación particular, sabemos lo que pasa. Mañana va a depender de la cantidad de chicos que vengamos, practicaremos más, trabajaremos de una manera diferente o seguiremos adelante con lo que tenemos planificado y demás. Decídanlo con tranquilidad. En mi caso, nunca, en situaciones así, nunca les puedo plantear a los padres, no, tienen que venir a la escuela, porque sé que es una realidad compleja para la familia. Y entonces están preguntando por algo que buscan una respuesta en la que nosotros como docentes no podemos decirles no vengan porque justamente las clases no están suspendidas. Pero bueno, ayer la realidad fue esa, que al final vos te preguntas, yo di clase y la realidad es que no pude dar clase. Te entiendo. Porque con pocos chicos, con los grados vacíos, y esto se replicó en muchos lugares de Bahía. Entonces vos decís, ¿valía la pena no suspender la clase? O sea, el criterio que uno usa, lo que uno desea hacer para la escuela, lo que piensa para la educación, ¿vale la pena todo ese lío que se armó ayer? O sea, eso es lo que a mí me quedó dando vuelta, por eso fue mi escrito y mi posteo, y bueno, nada, la verdad que no pensé tampoco que iba a tener tanta repercusión, porque mucha gente escribió ahí, comentó cosas que son también importantes, porque también ahí escuchás a otros en su manera de pensar, de ver, y compartir que lo de ayer, la frustración de ayer, es compartida por muchas familias, por muchos docentes, por muchos exalumnos que uno tiene, que te escriben también ahí. Entonces también es valioso, ¿viste? Para pensar colectivamente esto. Bueno, Marcelo, un gusto la charla. Que tengas un buen día. En 30 segundos. ¿Y hoy cómo ves? ¿Una situación igual? ¿Ya estás yendo para clase? Estoy casi saliendo, sí. Y hoy es un día complejo de llegar a la escuela y ver qué es lo que pasa. Yo, en mi caso, en una de las escuelas donde yo trabajo, tienen la quinta hora y entran a las 7 de la mañana. En mi caso yo entro a las 8. Pero bueno, yo ya sé que, por ejemplo, hoy alumnos míos fueron 5. Entonces yo hoy me llevo una actividad diferente para hacer con esos 5 y trabajar. No sé cómo será en el resto de la escuela, pero calculo que va a ser medianamente igual. Así que esa es la realidad que nos toca vivir, en la que tratamos de, desde nuestro lugar, hacer. Y te quiero decir algo más, que me acuerdo ahora y con esto termino. Cuando fue la inundación, la noche anterior se suspendieron las clases, Sí. a última hora. Sí. Y en muchas redes, muchas personas que por ahí no saben concretamente la realidad que cada docente vive adentro de la escuela. Tengo una frase que alguien había escrito de alguien que conozco, no cercano, pero que lo conozco, y puso en una de las publicaciones que decían que se suspendían las clases, como que los docentes éramos vagos, que no queremos trabajar por que caían 5 o 6 gotas locas. Y no, perdone, pero bueno, al otro día que pasó lo de la inundación, Sí. que fue, por ejemplo, en la parte donde yo vivo, tristemente fea, vos decís, esa persona que escribe sin saber, y nadie sabíamos lo que iba a suceder, tan libremente y livianamente, lo que estábamos después sufriendo todos los bahienses, docentes, no docentes, Sí, claro. gente que labura todos los días, familia, gente que luchó por su casa y perdió un montón de cosas. Entonces vos decís, no es vagancia, no quiero ir a trabajar. Hay una situación particular y por eso lo están emitiendo esa alerta, ¿no? Así que bueno, me quedé con eso y ayer fue toda esta mezcla. Que tengas un buen día y gracias por habernos atendido. No, por favor, que ustedes también terminen bien y un saludo a todos. Gracias.